El Valle de Potrerillos se ubica en plena cordillera de los Andes, a unos 1.300 metros sobre el nivel del mar, considerado zona de frontera por limitar con la República de Chile. Potrerillos se encuentra a los pies de la cadena montañosa llamada Cordón del Plata y a unos 70 kilómetros al oeste de la ciudad de Mendoza. Está comunicada con dicha ciudad a través de la ruta internacional número 7 y la nueva ruta provincial número 82. La conforman 7 valles y un centro cívico. La villa de Potrerillos, villa cabecera de este distrito, fue relocalizada en el año 1999, con la construcción del dique Potrerillos. Durante la semana, la población estable ocupa 1/3 de los inmuebles construidos, siendo que en vacaciones y fines de semana la población se triplica. El potencial turístico de esta zona se encuentra en un momento de inminente expansión, debido a la explotación económica del embalse Potrerillos con la notable atracción que genera el lago y el majestuoso Camino del Perilago. ¿Cuántas veces nos tuvimos que subir con los niños y las niñas con fiebre al micro? Hicimos una compra colectiva, tipo condominio, y ahí cada uno empezamos a construir nuestras casas, varias de las casas. Una nevada que está re linda, salimos todos a jugar, pero después es una semana de cañerías congeladas y de no tener agua para nada. ¿Cómo puede ser que no tengamos un playón deportivo para los niños y las niñas en el club? Mi hija volvía de la escuela y no llegaba y estaba el viento y qué sé yo, y era que había un tronco cortando la avenida de los Cóndores y el micro había quedado atrapado de un lado y los chicos no llegaban de la escuela, ¿no? Pues capaz también la sequía, ¿no? Donde vivimos no hay agua corriente, entonces en las temporadas de verano y se distancia un poco el tema del camión de la municipalidad que nos provee de agua y la verdad que eso también se siente. Bueno, ya estábamos en la cama todos descansando, recibí un llamado de una chica llamada Cecilia Merino que vive camino a Los Negritos, bastante lejos de acá, que de ella desde su ventana me cuenta que veía el fuego y por la ubicación pensó en nosotros, porque no sé si por la iglesia o bueno, por la ubicación ella dijo cerca de lo de Farida, de la familia Farida se está prendiendo, debe ser ese cerro el que tienen enfrente. Yo mucho no entendía cuando atendí el teléfono de qué se trataba, hasta que me asomo por la puerta y ya se empieza a ver que el cerro que tenemos acá enfrente ya estaba como en llamas. Lo que es impresionante es la velocidad con la que, digamos, empezó a bajar ese fuego, cómo bajaba por el viento y por la magnitud del incendio. Llegué a llamar a Mayida, que es una hermana nuestra que vive acá en la casa de Jorge Balmaceda, que tiene 3 niñas. Se cortaba la comunicación, tenía problemas con la comunicación hasta que ella también empieza a darse cuenta que había un incendio. Ella viene hasta mi casa,
y como que empezamos ahí a desordenarnos, no sabíamos si nos teníamos que ir, no nos teníamos que ir. Esta amiga me vuelve a llamar y me dice, ¿querés que los vayamos a buscar? Se ve que es muy fuerte, el fuego es muy grande. Y como que uno entre medio del sueño que todavía teníamos, todavía no caíamos en lo que estaba pasando, empezamos a salir, empezamos a ir hacia la entrada de la puerta de la casa y ya empezamos a ver que había un foco de incendio al lado de mi vecino, adelante, el fuego ya estaba bajando y justo pasa el auto, la camioneta de Lucas con la familia, con Cori, con sus hijos, y ya casi no podíamos respirar. De casualidad nos llamó un familiar de la ciudad, preguntándonos del incendio. Y cuando nos despertamos con ese llamado, ya el fuego estaba muy avanzado bajando ese cerro. Era una cosa espantosa, gigante. Lo único que pudimos hacer en ese momento fue agarrar a los chicos como estaban, subirnos a la camioneta y salir corriendo. De hecho, cuando pasamos por la calle, ya el fuego nos calentaba la camioneta. O sea, no se plantearon nada más que salir. Fue una situación espantosa. Nosotros nada. Imagínense que ni siquiera Lucas agarró los lentes. Lucas es re chicato. No agarramos los documentos, la billetera. Fue a agarrar a los chicos. De hecho, se nos quedaron 2 animalitos dentro de la casa. De hecho, se nos quedaron animalitos dentro de la casa porque no pudimos pensar en otra cosa que en salvarnos la vida. El fuego era un monstruo. De hecho, cuando nosotros íbamos saliendo, ya habían focos de incendio por acá cerca, porque era una lluvia de chispas y de brasas, así eran como bolas que volaban del cerro y caían de este lado de la calle, y ya habían foquitos de incendio por acá y ya se veía que estaba muy complicada así la situación. El viento tuvo ráfagas de arriba de 120 kilómetros y fue un fenómeno categoría Z3, inusual, el cual hace muchos años no se tenía registro. Pero de todos los datos que relevamos, el dato importante es que el 70% del daño lo generó el fuego. O sea que si no hubiésemos tenido fuego, los daños hubiesen sido un 70% menores. ¿Estamos? Porque mientras hacíamos la evacuación de la zona, se nos caían los árboles, no podíamos sacar los camiones de bomberos, no podíamos sacar la gente. Entonces, bueno, se activaron la motorniveladora de vialidad, la de la municipalidad, la retroexcavadora, camiones volcadores. Bueno, se puso una gran cantidad de gente a trabajar. Se trabajó se abrió el centro de evacuación, como les conté recién, se abasteció, y se trabajó en el despeje de caminos, y cuando amaneció, porque la mayoría del siniestro se desarrolló en horas de la noche, cuando se despejó la zona y pudimos ver con la luz del sol realmente qué había pasado, bueno, nos dedicamos a crear las condiciones seguras, porque la zona estaba cerrada para la gente que quisiera ingresar. El director de Defensa Civil había terminado la emergencia de la zona y la había cerrado y no podía ingresar nadie. Entonces, con la aparición del sol, evaluando los daños, nos pusimos a trabajar en erradicar los árboles más peligrosos, limpiar bien las calles y asegurarnos que todos los cables que están en el piso no tuvieran energía. Cuando las condiciones se dieron, que eso fue cerca a la 1, se decidió levantar la restricción policial y también hubieron muchos policías dando vueltas para evitar saqueos Y bueno, nosotros fuimos una de las familias a las cuales se nos quemó la casa con los galpones, los corrales, se nos murieron animalitos. Fue alrededor de las 12 de la noche, o sea, hacía un rato muy largo que el fuego ya había comenzado. La verdad que lo hemos hablado en otras reuniones y si nos hubiesen avisado un ratito antes, para nosotros hubiese sido todo distinto, porque además de no haber pasado ese momento tan extremo, tan espantoso con los niños sobre todo, porque la casa en sí, bueno, no deja de ser algo material,
que sabemos que de un momento a otro lo podés dejar de tener, como nos pasó a nosotros. Pero bueno, había montones, estaba la historia de nuestra vida allá adentro. Todo esto como que nos ha hecho sentir muy vulnerables acá en el pueblo, porque además de todas las falencias que sabemos que tiene este lugar. Estábamos, yo había vuelto de trabajar, me llamó la atención ese día la intensidad del viento, venía en la camioneta, venía de una chocolatería que queda en Piedras Blancas, acá cerca, y un remolino de tierra se me vino contra el vidrio de la camioneta y yo me asusté porque dije, no es muy normal dentro de los ondas que habíamos vivido. En el camino hacia acá vi varios cables haciendo chispa y otra cosa que me llamó la atención fue una gente que estaba arreglando unos cables, se veía que era gente ya fuera de DEMSA o no sé, vecinos, cabañeros quizás, y ya habían empezado los cortes de luz en la zona, iba y volvía la luz y llegó a la casa, bueno, cenamos y en la casita en construcción estaba medio endeble, así que bueno, dijimos igual vamos a dormir, nos metimos a dormir y en ese momento escuchamos un ruido fuerte, muy fuerte, y era que se había volado la mitad de nuestro techo. Vientos onda, hasta que vino el viento donde vinieron a festejar. Día del amigo con un asado y se produjo el incendio grande que hubo. Mucha gente dice, no, que fue la luz, no fue por ningún cable, nada, sino que fue por alguien que estuvo festejando y se produjo el incendio. Un 25 de mayo, me acuerdo, fuertísimo, que levantó un montón de techos, casa prefabricada que se las tiró todo el viento, sí, eso me acuerdo. Es difícil, invierno es difícil. Los primeros años, últimos años no es tan difícil porque no hay nieve, entonces no es difícil. Pero los primeros años sí era muy difícil porque teníamos 50 centímetros de nieve en la calle, no se podía salir. Entonces tenía que proveerte mercadería, leña para la estufa, gas para la cocina, tener todo anticipado antes del invierno, tener todo ya. Y así la pasábamos. Y bueno, con la luz, yo justo ese día no estaba porque bajé a comprar mercadería y habían quedado los chicos míos nomás acá. Y tuvimos que dejar de comprar mercadería y subir y que no pudimos llegar porque no se podía pasar. Los chicos lloraban, yo decía, no, que llegó hasta acá. Sí, nos llegó hasta la punta del jardín, pero bueno. Estuvimos hasta el otro día sin poder cruzar para acá, a la casa. Y sin luz estuvimos una semana. Un cauce que tenía más o menos 3 metros de ancho. Y jamás nos sentimos amenazados, de hecho nos alegrábamos cuando sentíamos que bajaba el agua. Es como parte de la naturaleza, de todos los fenómenos que vemos y que son tan tangibles cuando uno vive así en contacto con la naturaleza. En el verano este río crecía y nosotros sentíamos que se estaba llenando el dique y que estaban pasando todas las cosas que tenían que pasar porque estaba lloviendo mucho. Y bueno, ese día que fue el 4 de enero del 2020 sentimos otra cosa. Sentimos muchísimo miedo y nos dimos cuenta de la dimensión del daño que había hecho el fuego por cómo había dejado los suelos. Esto es impresionante, impresionante. Necesitamos la máquina de hidráulica urgente acá. Hidráulica urgente, por favor. Esto no se puede seguir más así. Se nos está metiendo el agua. Entonces estas crecientes que los que vivimos, estamos a estas orillas del arroyo, lo vivimos solo los que estamos acá. A orillas hay gente que nunca se entera de estas crecientes. Pero la gran
y la magnitud esa que tuvo, que fue una luz, considerado hasta que fue porque se derrumbó un cerro, y que ya vino con lodo, porque las crecientes es más que nada agua y piedra. Esta que fue la anécdota es que tengo 2 amigas que viven arriba. Una estaba en Piedras Blancas y me llamaba, ¿cómo estás, Graciela? Y yo le decía, todo bien, ¿qué pasa? Acá es un desastre, los turistas corren desesperados. Y yo digo, bueno, será una exageración de los turistas, pensé yo, que no conocen. Y ella me dice, ten cuidado. Me habla otra amiga que vive más abajo, casi a la altura de lo que es Las Vegas, así cerca de lo que abajo de la iglesia, y me dice, estoy subido a un cerro, Graciela, cuidado. Y nosotros acá había pasado 1 hora de los llamados de las amigas y nada, el río impecable. A estar atenta al llamado a mis amigas, yo estuve atenta con mi familia, y al rato, habrá sido 1 hora, sentimos nosotros bajar el alud, que era no había visto en 25 años el alud con lodo, y sumamente lento. El de agua es más rápido y este era muy lento. Es una topadora que va carcomiendo, y bueno, todo igual termina allá en lo que es en esa gran toma. Como digo, a veces no tiene la magnitud, pero creo que cada habitante de los valles ha vivido, y uno sabe cuando está nublado allá es el arroyo que viene de Tupungato, cuando está acá le va a tocar al Salto, y cuando está bien enfrente le va a tocar a toda la quebrada de Vallecito, que es el Río Blanco. Así que bueno, vamos aprendiendo con el tiempo a ver el color de las nubes y en el sector donde está. Bueno, después de haberles contado más o menos las experiencias tenía en los años, más las últimas, que es este gran incendio, y bueno, en la luz, que fue lo más grande que se ha vivido en estos años, bueno, uno siente que no hay sincronización entre las instituciones del Estado, municipio, llámese policía, llámese uniones vecinales. Creo que lo que hay es una buena voluntad de la gente de juntarse y más que nada, si no han habido daños así de muertes humanas, ha sido porque la gente ha actuado con mucho ímpetu y con mucha conciencia, pero todo lo que es en cuanto a ayuda de los entes del gobierno siempre han llegado tarde, y sin un plan de operación y de sincronización. Siempre sabemos que vialidad son nuestros vecinos, los mismos que trabajan. Los policías no son vecinos, pero algunos sí viven. Del municipio, algunos sí o no, de irrigación. Entonces, a veces los mismos vecinos actúan más por vecinos que por ser trabajadores del Estado. Eso sería más o menos por lo cual han obrado bien. Pero no hay, desde las escuelas tampoco hay. Yo trabajé 20 años en las escuelas, fui docente, así que sé no solo de la escuela de Las Vegas, sino de las avispas y del Salto. Y tampoco he visto desde esa área que es educación, haber visto que se haya sincronizado ni con el centro de salud. No hay trabajo en red de los organismos del Estado. Eso es algo muy notable y que simplemente depende de una buena voluntad de un trabajador de esa institución o de un vecino que colabore. Se sigue viendo que hay cosas que no hay. Por ejemplo, los bomberos hasta el día de hoy estamos que según que se conforma o no una estación de bomberos, pero igual llega a ocurrir un incendio de esa magnitud, tenemos que salir igual con los baldes y avisarnos entre los vecinos. No se ve y uno dice, llamo al 911 y sabemos que todo va a ser tarde lo que llegue.
por ahí esa es justamente la idea. A mí toda esta situación lo que me generó es que no hace falta que venga alguien y nos ayude, sino que nosotros tenemos que armar algo para evitar esta contingencia, o sea, ponerse del otro lado, ¿viste? Si los otros no quieren ayudar, un golazo. Pero esto más que nada, o sea, a nosotros no nos puede volver a pasar. Entonces por ahí lo que yo, digamos, sentía es que utilizar esa bronca que tiene la gente para algo productivo, que es justamente esto, armarnos como brigadistas, tener alarmas comunitarias, ¿viste? De alcance, como para que todo el mundo sepa que algo está pasando, tener ciertos sistemas de comunicación a batería, porque si falla el internet o las señales de antena, que vos tengas un plan B. Hay como una sensación como de mucha soledad a veces, por ahí en un lugar como este, que bueno, nada, hay que empezar a tomar conciencia por ahí entre nosotros, estar atentos, son cosas que nos pueden pasar, de hecho han pasado después de este incendio, hubo otros menores, o sea que nada, tenemos que empezar a despertar la conciencia de que son cosas que nos pueden pasar y cómo las vamos a afrontar, por lo menos en primera instancia desde la comunidad. Y bueno, después obviamente que los organismos también, ¿no? Que son como también los responsables, bueno, uno los necesita también, porque no es que uno porque se organice uno puede contra todo eso, tampoco, ¿no? Así que bueno. Se vivió, yo creo que todas las personas lo vivimos como con mucho miedo y creo que también ese miedo después se transformó en una actitud más de organización, más de encuentro entre todos los vecinos, afectados y no afectados, y al día siguiente o a los 2 días ya nos empezamos a reunir entre todas las personas de la comunidad, de los distintos valles, en un club que hay acá, que es el Club El Plata, y empezamos a pensar, bueno, opciones para poder darnos una mano. Y nos organizamos sin conocernos, muchos vecinos, la verdad que fue un momento también de conocernos. Yo hacía poco que estaba viviendo acá y fue un momento de encuentro, de organización y de conocer a los vecinos. Y empezamos a organizarnos. Lo primero que queríamos resolver era, bueno, lo inmediato, era cómo dar una mano a las personas que se habían quedado sin sus casas porque se habían prendido fuego o parte de sus pertenencias se habían prendido fuego, así que empezamos a organizar campañas para juntar justamente donaciones de ropa, dinero, materiales de construcción. Y bueno, fueron varias semanas intensas de mucho laburo todos los días en el club, rotándonos entre los vecinos para poder sostener, digamos, la llegada de materiales, de donaciones, la distribución de eso, también de alimentos también. Y fue una experiencia muy fuerte que creo que después de esa experiencia desembarcó en un montón de otros espacios de encuentro, de organización entre vecinos que siguen hasta hoy. Me acuerdo que en un momento cae un auto y se baja una señora con 2 cajitas. Al lado de la cantidad de cosas que llegaban, parecía insignificante, pero eran 2 cajitas muy bonitas, como muy preparadas, y la mujer no las quería dejar, quería hablar con alguien antes de dejarla. Entonces me acerco a charlar con ella y me dice, no, es que estas cajitas las ha preparado una viejita, una mujer muy mayor, que había estado refugiada en el tiempo de la guerra, y que ella se acordaba que cuando niña estuvo refugiada esperaban ansiosos la llegada de las donaciones que venían de la ayuda humanitaria por la guerra y que lo que más esperaban eran los chocolates, las golosinas. Entonces ella había preparado 2 cajitas que quería que especialmente llegaran a las familias que habían perdido todo. Bueno, yo me ocupé personalmente de que llegaran, una fue a la Corina y la otra a la Emi. Y cuando las abrieron y nos contaron lo que había, eran todos cariñitos, eran chocolates, eran cremitas para las manos, una bolsa de agua caliente, todas cosas que uno diría, ay, ¿qué te pones a pensar en eso? Pero que en realidad las 2 tuvieron como la misma respuesta, ¿no? De que qué bonito gesto el haber pensado que había niños de por medio, que uno le estaba pasando mal y que era como un cariñito recibir eso. Eso me parecía lindo de contar. Cerca del 70% del planeta está compuesto por agua y 1/3 de la Tierra está cubierta por bosques. Estos recursos son esenciales para vivir. Regulan el ciclo del agua, generan oxígeno, almacenan carbono y son el hogar de millones de seres vivos.
nuestra intervención sobre la naturaleza puede generar transformaciones positivas o afectarla de forma negativa. El río Mendoza abastece a más de 1 millón de personas. Debemos protegerlo. En julio de 2019, fuertes incendios dejaron secuelas en la región. Trabajando en conjunto, podemos reparar estos daños. Sumá Nativas es el proyecto de restauración de la cuenca alta del río Mendoza. De forma articulada y con soluciones basadas en la naturaleza, comenzamos con la recuperación de las primeras 15 hectáreas. Ya sembramos la primera semilla. Devolvamos vida. Bueno, los objetivos principales del proyecto son, por un lado, restaurar 15 hectáreas de la zona que se quemó. Por otro lado, restaurar de forma pasiva esas áreas también, permitiendo que el ecosistema se recupere de forma natural. Y por otro lado, algunas acciones de control y de manejo de exóticas. Y tiene también una pata muy importante el proyecto de trabajo con la comunidad y poder generar un vivero de plantas nativas acá en la zona de Las Vegas, para que pueda, por un lado, proveer al proyecto y a su vez tener un objetivo de educación ambiental también en la comunidad y poder llegar a la gente y explicarles la importancia de las plantas nativas y los tiempos que tiene de recuperación estos ecosistemas, que son tiempos muy largos. Entonces es fundamental crear una conciencia en la comunidad de que si hacemos un asado o lo que sea, tener en cuenta que si no lo apagamos bien o no tenemos los cuidados necesarios, no lo hacemos en zonas habilitadas también, podemos generar problemas como fue el incendio del 2019. Y esto, para que el ecosistema se recupere, tienen que pasar muchos años, décadas inclusive. Entonces, bueno, en respuesta a esto también es que surge el proyecto de Sumá Nativas, para ayudar un poco al ecosistema a que se recupere de una forma un poco más rápida, digamos. Bueno, ahora en este momento estamos acá trabajando con parte del equipo de Sumá Nativas y todas las personas que se han acercado de la comunidad y se han interesado en el proyecto. Estamos construyendo un vivero de plantas nativas comunitario y bueno, hemos empezado con el cierre. Estamos acá en el Club El Plata, que nos ha brindado este espacio. Y bueno, la idea es poder trabajar entre todos y construir este espacio y que sea un espacio que se apropie la comunidad, que lo usen no solo como vivero comunitario, sino que pueda servir para desarrollar distintos tipos de capacitaciones, que puedan venir escuelas a conocerlo y bueno, y seguir generando estos talleres o intercambios para que la gente conozca un poco más de lo que son los ecosistemas de montaña y las plantas nativas. Desde el 2019, a raíz de un incendio que fue bastante grosso, muy grave, no lo había vivido nunca en mis 25 años, que fue el famoso incendio del Día del Amigo, y a partir desde allí empezaron como a confluir inquietudes de los vecinos, donde nos reunimos y a tratar temas que nos dimos cuenta lo vulnerables que éramos a la hora de un desastre de esa magnitud. Meses después surge la gran lucha mendocina, que es por la 7722, para defender una modificación que se había hecho de esa ley, que es la guardiana del agua. Volvió a surgir en el pueblo una nueva unión para poder manifestarnos junto con asambleas y vecinos de toda la provincia y manifestar que no estábamos de acuerdo y que no dábamos consenso social. En Potrerillos hicimos cortes de ruta, que eso era lo que evidenciaba, y nos poníamos a favor de las demás asambleas que teníamos que hacer trabajos en el territorio. Nos seguimos juntando y en ese verano del 2020 conformamos la Asamblea del Agua de Potrerillos. Bueno, nuestros ejes principales fueron en ese año, que fue año de pandemia después, eran trabajar sobre el área ambiental protegida, que es un área ambiental municipal que ya lleva
10 años con ordenanza aprobada y todo, y trabajar sobre el eje, sobre el tratamiento del agua, sobre cuáles eran las funciones del ente irrigación en nuestro pueblo. Y bueno, y le hemos puesto mucha fuerza y énfasis en el área ambiental protegida de Potrerillos, que consideramos que es fundamental y esencial empezar a abordarla, y lo que está faltando es el plan de manejo. Y bueno, creo que el beneficio del área ambiental protegida nos va a beneficiar porque ya estamos notando, los que venimos, yo 25 años viviendo acá, con familia que hace 60 años están en el lugar, vemos que el incremento de los habitantes permanentes y a su vez del flujo turístico es cada vez mayor, y va siendo de una forma exponencial, porque desde el municipio de Luján está vendiéndonos como polo turístico, todo también a raíz del dique, que lleva sus 20 años. Así que bueno, viendo todo lo que se va a venir, va a ser fundamental poner acuerdos de convivencia y de tratamiento en cuanto al manejo de los residuos, al manejo de cómo queremos que sea el turismo, qué tipo de turismo queremos. Después tener en cuenta todas las contingencias climáticas, que no son poco en este lugar de montaña. Pero no me dio tiempo a nada el tema de cómo empezó como una vorágine de solidaridad y de acompañamiento, especialmente de la comunidad acá de la montaña, ¿sí? La gente del Club del Plata, mis compas de la radio, de la leñera, digo, y bueno, y sin duda la solidaridad de la gente en Mendoza, todo el pueblo mendocino, sí, quienes más, quienes menos, pero todos ahí al pie del cañón colaborando con lo que, bueno, hasta el día de hoy, un mes después, me siguen preguntando qué necesito, y bueno, acá estamos tratando de salir adelante gracias a una comunidad maravillosa que tenemos y un pueblo que ya se venía levantando solo históricamente, y ahora es como si esto le hubiera dado un envión. Sigo eligiendo vivir acá después de 25 años, de haber pasado, ya estoy jubilada de la escuela, porque yo creo que cuando nos vinimos a vivir, uno sentía ya que criar hijos en una ciudad, ya teníamos 2 chicos, tuvimos después otros 2 más, así que criar hijos en una ciudad iba a ser de una vorágine, lo estábamos viendo, era en cuanto a la cantidad y a la calidad de vida. Así que nos vinimos, tuvimos las posibilidades de venir con un terreno, así que conseguir trabajo acá fue muy bueno, y al transcurrir todo este tiempo, bueno, yo me sigo quedando porque veo que no se ha modificado, sino reafirmo más que las grandes ciudades ya no dan calidad de vida, que uno debe... las sociedades y las comunidades tienen que ir abriéndose de las grandes metrópolis y ir armando pequeños focos sociales en donde la vida es más lenta, por lo cual uno puede disfrutar más en ese ritmo, que no sea esa velocidad en donde uno no se da cuenta ni qué va sucediendo. Y es muy lindo ver cómo uno puede participar y crear proyectos en comunidades más pequeñas. Es mucho más sencillo que en comunidades que ya están mucho más armadas. Así que sigo eligiendo vivir acá. Amo la montaña. Como mendocina siempre uno se levantaba y uno mira la montaña al empezar el día, y al final del día también es el atardecer. Así que sigo eligiendo este lugar.
acá en la montaña tenemos un montón de experiencias y cotidianidades que son hermosas. Por ejemplo, la Traffic, que recorre los valles para buscar a los niños y a las niñas para llevarlos a la escuela. Pasa acá por la casa, pasa a las 8:10. A esa hora obviamente hace un frío impresionante y nosotros no vivimos sobre la calle, nosotros estamos como 150 metros hacia adentro, 200 metros hacia adentro, entonces nosotros no tenemos la posibilidad de que la Traffic pase y salimos corriendo a subirnos. Entonces, bueno, lo que pactamos con los choferes es de que le dejamos una faja de gaucho colgada en la tranquera, entonces cuando ellos llegan, se estacionan, si ven la faja de gaucho quiere decir que el Conrado va a la escuela, entonces nos esperan porque nosotros cuando la vemos llegar salimos, claro, pero nos demoramos un poquito en llegar hasta la calle, a donde está la Traffic, así que si está la faja colgada nos esperan y si da la vuelta y ve que no está la faja colgada, sigue derecho. Y bueno, y además que queremos mucho Potrerillos, muchísimo. Más allá de todas sus falencias, amamos este lugar y lo seguimos eligiendo para vivir. Y en realidad yo elegí Potrerillos, no nací acá, fui una de las personas que eligió vivir acá, siempre me gustó mucho la montaña, siempre venía mucho a la montaña y de a poco fue como dándome cuenta que sí, que elegía este lugar para vivir. Primero por eso, por el amor a la montaña, porque me gusta el lugar, la tranquilidad, el vivir de la forma que se vive y bueno, y me parece que también es todo un aprendizaje, digamos, hay distintas formas de ver Potrerillos, digamos. Por un lado es el paisaje, pero por otro lado también es todo lo que se genera a partir de vivir en una comunidad que en cierta forma es dispersa, pero a su vez que también cuando hay algo tiene mucha fuerza, que no sé, uno lo puede relacionar con la fuerza de la montaña o con lo que sea, digamos, pero yo creo que sí, que vuelvo a elegir, digamos, vivir acá, que sigo eligiendo vivir en Potrerillos y no me arrepiento. Sí, yo creo que hoy sí lo elijo. Y lo elijo primero porque impedimentos hay en todos lados, ¿no? Capaz que son distintos. Yo acá creo que encontré como una familia en la gente, ¿no? Como que me siento a gusto en ese sentido. Después, bueno, viento corre en todos lados, las cañadas se congelan en todos lados. Yo antes había vivido en zona rural mucho tiempo, entonces son son contingencias que afectan igual en todos lados. Capaz no tanto la nieve, pero bueno, en distinta magnitud todas están en todos lados. Así que creo que sí, que lo elijo y lo elijo por la gente. Hecho infinito del sol, prolonga tu inquieto velo. Hecho infinito del sol, prolonga tu inquieto velo hasta la orilla del cielo, guardando su resplandor. Compartiendo su color con incansable embeleso, y amarrándote de un beso el universo y la tierra, de sol, luna y estrella. Mar nuestro, tú eres espejo.